no solo en Colombia, sino en todo el mundo, podamos empezar a aportar ideas y a ofrecer propuestas para que en el futuro tengamos una democracia fuerte, una democracia cada vez más viva, cada vez más basada en principios de respeto a las ideas ajenas, pero especialmente que podamos elegir buenas personas. La democracia está basada en la elección de personas que serán nuestros líderes y ellos legitiman y devuelven la credibilidad a la democracia. En estos primeros minutos quiero simplemente poner unas pocas reglas para que tengamos una interacción mucho más fácil, mucho más sencilla y que además sea amena, porque la idea no es darnos discursos largos, no es echarnos largos discursos, sino que tengamos básicamente una conversación, una interacción completamente, que ustedes hagan preguntas, que ustedes hagan comentarios y yo pueda responder a los mismos. La idea fundamental entonces es que en unos 45 minutos podamos tener toda esta conversación completa. Lo primero que quiero exponer es hoy, ¿en qué está la democracia en el mundo? Creo que ese es un punto muy importante porque si ustedes ven los últimos acontecimientos, lo que ha venido sucediendo es que cada vez los partidos políticos han venido perdiendo mucha fuerza frente a movimientos ciudadanos, frente a personas, y esto va logrando que hacia futuro se vaya minando la credibilidad en la democracia. Hoy personas populistas de ideologías de izquierda, de ideologías de derecha, han empezado a tomar el poder en todo el mundo, o han empezado a crecer cada vez más en sus intenciones de encuestas. Se ha visto en los procesos democráticos en Francia, por ejemplo, ayer que fue elegido un presidente que no representaba a los dos partidos políticos tradicionales. La elección en Estados Unidos de un presidente que, pese a estar dentro de un partido tradicional, había pasado por ambos partidos y se veía más independiente dentro de la línea de pensamiento político en Estados Unidos. Y así hemos visto cómo la evolución hace que los partidos políticos vayan perdiendo fuerza y cada vez movimientos personalistas o populistas sigan creciendo en su intensidad, en su intención de voto, en su forma de ver la política, lo cual genera muchos riesgos. Si ustedes ven hoy las encuestas en Colombia, estamos hablando que la última encuesta de Banver Galo de la semana pasada habla de que el 7% de los colombianos, apenas el 7% de los colombianos creen en los partidos políticos. Son las instituciones con menor credibilidad hoy ante los ojos de los ciudadanos, mucho menor que el Congreso de la República, mucho menor que inclusive que el sistema judicial colombiano, que está alrededor del 18%, el Congreso de la República también alrededor del 20%. Y si uno ve entonces, pregunta qué es lo que le está pasando a los partidos políticos, y los partidos políticos tienen que hacer una respuesta a la coyuntura actual, donde hay sin duda una gran cantidad de desconfianza en la política en general, pero especialmente en el accionar de los partidos políticos. Repito, no solo pasa en Colombia, sino en todo el mundo. Tenemos que empezar a generar respuestas, empezar a generar propuestas para cambiar desde adentro esos partidos políticos. De lo contrario, repito, estaremos llegando a un populismo supremamente peligroso, que ya lo hemos visto cómo ha actuado en Venezuela, que ya hemos visto cómo ha actuado en otros países donde movimientos caudillistas, movimientos personalistas terminan tomándose el poder y quebrantando la institucionalidad, quebrantando la credibilidad en la democracia. Personalmente, veo que hay 3 puntos, y esta es una visión personal, pero después la quiero compartir con ustedes y quiero que ustedes sean los que interactúen y los que puedan hacer propuestas para que debatamos una a una de las mismas de una forma corta y sencilla. Creo que hay 3 principios que deberían empezar a regir el accionar de todos los partidos políticos. El primero es la transparencia. Los ciudadanos quieren ver partidos políticos que estén abiertos al escrutinio público. Cuando un partido político puede dar la cara, puede presentar claramente sus cuentas, respeta los topes electorales, no se financia con dineros, por ejemplo, de contratistas del Estado, cuando se financian austera y democráticamente, abiertamente a la ciudadanía, creo que empezamos a cambiar mucho la visión de la política. La transparencia incluye también que los elegidos y los candidatos puedan presentar sus declaraciones de renta, sus declaraciones de bienes abiertamente, públicamente, que las reuniones que hagan los elegidos o los candidatos sean abiertas a la opinión pública, que cuando uno vota por un candidato o es electo a alguien en cualquier cuerpo colegiado o en una alcaldía o en una gobernación, en el Congreso de la República, en la Cámara, en el Consejo Municipal, se sepa con quién se está sentando el político, se sepa si está
buscando o está protegiendo intereses particulares o está protegiendo el interés general, el interés de todos los ciudadanos, que es lo que deben respetar los políticos. Es que la transparencia tiene que ser, repito, un estandarte fundamental en esta coyuntura específica de dificultades de materia de corrupción global, especialmente en la coyuntura política que existe en Colombia. La transparencia debe ser el primero de todos los principios. Y repito, eso se puede hacer y buscar a través de ideas puntuales como ayuda, como apertura en la financiación, una financiación abierta y democrática, la apertura en las reuniones, que se sepa de qué están hablando hoy cualquier persona elegida por un partido político, y adicionalmente en ideas puntuales como presentar la declaración de renta y que se vea cuál ha sido el crecimiento de esa declaración en todos los años. El segundo principio que se debe promulgar en este momento es el de el mérito. Afortunadamente la política ha sido históricamente en Colombia una lucha de pequeños grupos políticos que empiezan a franquiciarse como avales, y los partidos políticos empiezan a ser entonces una fábrica de avales, no un fortalecimiento de ideas y principios que estén plasmados en la ideología de un partido, sino que comienzan a ser básicamente fábricas de avales donde muchos pequeños grupos se suman para llegar a tener unas curules y después entrar a negociar con el Estado. El mérito debe ser fundamental en la selección de los candidatos, porque el mérito lo que nos está diciendo es que las personas que se preparan pueden llegar a altas dignidades del Estado, que las personas que tienen liderazgo social, liderazgo académico, liderazgo empresarial, pueden lograr llegar a lugares de la política, de la vida pública. Hoy, si un joven quiere entrar a la política, muchas veces no tiene idea de cómo puede hacerlo. Un joven simplemente empieza a buscar cuál es el grupillo político que lo va a albergar y del cual detrás tiene que estar. Y eso no debería ser así. El mérito, entonces, por lo tanto, significa que deberíamos seleccionar a los mejores para que llegaran a la vida pública, tanto para las elecciones populares como para los cargos en general administrativos y ejecutivos que van a regir finalmente los principios a los ciudadanos en toda la envergadura de la democracia. El mérito significa que tengamos personas con la capacidad académica, pero también con el cariño y con la capacidad social, una interacción cercana con los ciudadanos, cuyo liderazgo social, repito, su liderazgo empresarial, su liderazgo académico, sean unas fichas para mostrarle a los ciudadanos, que allá no lleguen desconocidos, que no tienen ninguna trayectoria y que simplemente con clientelismo se hacen elegir. Por eso el mérito debe ser el segundo principio. Y por último, el tercer, que a mí me parece uno de los más importantes principios para mirar hacia el futuro, la idea de la democracia, es la constante renovación y la inclusión de personas dentro de las listas. Cuando un partido político permite que los jóvenes o que personas que están fuera de la política puedan participar, cuando un partido político permite que ideas nuevas refresquen y oxigenen sus listas, cuando un partido político permite la inclusión mucho más fuerte en sus listas de mujeres, no solo respetando los topes legales, sino incrementándolos. Las mujeres son el 52% de las ciudadanas en Colombia, y nosotros tenemos que darle la importancia y la trascendencia a las mujeres dentro de la vida pública, entre otras, no solo por su transparencia natural, que es correlativa a las mujeres, es importante darle la participación, sino que ellas, las mujeres, se merecen y tienen todo el liderazgo para llegar a la vida pública. Que los jóvenes, esos menores de 40 años que no ven muchas veces cómo pueden ingresar a los cargos de poder público, porque finalmente son unos pocos los que terminan reeligiéndose eternamente, hace que esa renovación sea fundamental dentro de la política. Necesitamos que los líderes no se puedan reelegir indefinidamente. Es un tema que es supremamente importante. Uno de congresistas con 30 o 40 años de servicio dentro del Congreso, y eso ahuyenta a los jóvenes de querer participar en lo público. Así que si uno quiere tener renovación e inclusión, requiere unas normas muy concretas, un poder de autorregulación muy grande de los partidos políticos para que ellos le abran espacios a nuevos liderazgos, los formen, los capaciten, los presenten a la ciudadanía y adicionalmente pongan talanqueras para que algunos no se puedan perpetuar eternamente dentro de esos cargos públicos. Es una idea
primera que tenemos de cuáles son los 3 principios básicos que deberían rondar para volver a recuperar la confianza en la democracia y especialmente en los partidos políticos, la idea de transparencia, la idea de mérito, la idea de renovación, para que empecemos a formar una política diferente, una política que, repito, genere confianza en lo público y que ese 7% que apenas hoy creen los partidos políticos, como sigue esa tendencia, va a seguir decreciendo, empiece a cambiar y podamos decir que el día de mañana salvamos la democracia en Colombia y en el mundo, porque si los partidos, que son las instituciones más importantes, no se fortalecen, llegarán, repito, populismos que pueden degenerar en dictaduras, en anarquías, una gran cantidad de formas que demeritan el acceso al servicio y que definitivamente serán la perdición de los pueblos. Son ideas fundamentales y ya quisiera comenzar con la interacción con ustedes, sabiendo que tienen muchas inquietudes por conversar y les estaré respondiendo y analizando una tras una de esas ideas. ¿Hay preguntas? Seguimos conversando. Pues bueno, cuando se hacen estas reflexiones, mirando hacia adelante, tenemos que empezar a pensar qué es lo que quieren los ciudadanos de lo público. Uno siente mucha indignación de la ciudadanía, lo ve en las calles, ve la rabia, ve que existe cansancio, saturación de los políticos, de las pugnas por un lado que se hacen en lo público, pero especialmente de muchas malas prácticas que empiezan a ocurrir dentro del servicio público. Infortunadamente, lo que se ha hecho históricamente, en Colombia específicamente, es que el presidente de la República empieza a tener un poder muy grande sobre el Congreso y empieza una transacción muy fea de favores. El presidente de la República, que es el que maneja el presupuesto, le empieza a entregar a los congresistas el mismo. Lo reparte en obras, lo reparte también en puestos para las personas que trabajan con los congresistas, solo con recomendaciones de los congresistas, a los contratistas, amigos de los congresistas. Esto le hace un daño supremamente grave a la política, porque es una transacción, repito, que infortunadamente degenera la democracia. No hay, desde ese punto de vista, una forma clara de regir con la voluntad del interés mayoritario, sino que termina convirtiéndose en una transacción de intereses particulares donde el que ofrezca más plata, incluso desde la propia campaña, desde la financiación de la campaña, se vuelve finalmente el más poderoso, el más importante, y así no debe ser la política. Cuando se eligen malas personas, que finalmente lo hacen a través de dinero de los contratistas, a través de dinero de personas sin escrúpulos que ponen miles de millones de pesos detrás de una campaña, hacen que finalmente los congresistas terminen siendo sus mensajeros. Hay que cambiar esas ideas, porque pasa lo mismo a nivel local. Muchas veces los concejales terminan expidiéndole puestos a los alcaldes, a nivel departamental los gobernadores con las asambleas terminan en un contubernio similar. Ahí tiene que haber un punto de quiebre y hay muchas ideas con las que se puede solucionar esto. Para poner unos ejemplos, lo primero es elegir buenas personas y arrancamos por ahí. No solo previa, no solo posterior en la práctica. No tenemos que evitar más bien al máximo que las malas mañas, los malos hábitos terminen permeando la democracia. Primero es entonces elegir buenas personas. Ahí hay una responsabilidad muy grande de los partidos políticos, porque los partidos políticos terminan avalando corruptos, terminan avalando personas cuya profesión de vida es ser político, y los ve uno elección tras elección viendo cómo compran más votos y cómo el poder electoral, cuando le incumplen a alguno, lo empiezan a mover territorialmente. Ya entonces, si sus votos eran de una región del departamento o una región del país, van y compran votos en otra región. Y lo primero, entonces, repito, es que los partidos políticos tienen que tener una gran responsabilidad dentro de la elección de sus candidatos a todos los cuerpos colegiados, al Congreso, a los consejos, a las asambleas, a las alcaldías, gobernaciones y especialmente a la presidencia de la República. Ahí es la primera piedra que tenemos que poner. Cuando existe esa brecha entre lo que quieren los ciudadanos y lo que eventualmente quieren algunos partidos políticos por el pragmatismo, se empieza a degenerar la confianza en lo público. Así que los partidos políticos en este momento tienen que estar supremamente fortalecidos en ese sentido. Nosotros creemos que eligiendo buenas personas a través de pruebas internas que se le hagan a los candidatos, yo creo que hay una gran responsabilidad de los partidos políticos, hay una gran oportunidad para que se pudiera ver si existe
la capacidad de las personas para ser líderes, para dirigir y para manejar honradamente los recursos de los ciudadanos. Eso se puede hacer y lo hacen, por ejemplo, muchas empresas en el sector privado, donde se hacen pruebas para saber si las personas son competentes o no para el cargo. Los títulos son importantes, pero no serán lo único, pero sí es trascendente que los partidos políticos muestren que sus personas están preparadas, que sus personas tienen capacidades y competencias. Y evidentemente los estudios pueden ser una gran piedra para empezar a valorar cuál es la capacidad de sus servidores. También es importante ver cuál ha sido la trayectoria de esas personas. Creo que el comportamiento ético, el comportamiento moral de esas personas tiene que ser muy tenida en cuenta al momento de definir las listas y definir los candidatos. Las personas no pueden tener ni una mancha en su hoja de vida. Las personas no pueden tener una mancha en lo que piensa la ciudadanía de ellos. Muchas veces los más corruptos no tienen ni una sola investigación, porque muchas veces están aliados con algunos organismos de control que finalmente lo que terminan haciendo es silenciando cualquier dificultad que tengan esos corruptos. Así que cuando existen personas con esa tacha, cuando existen personas que tienen cuestionamientos privados o públicos, los partidos políticos tienen que tener mucho cuidado, mirarlos con mucho detenimiento y saber si les van a dar o no esos avales. Es un tema supremamente importante. Y dentro de esas buenas prácticas de posterior a la elección, hay que empezar un control mucho más claro sobre lo que está sucediendo en materia del contubernio que decimos entre el Ejecutivo y el Legislativo o cualquier cuerpo colegiado. Lo que está sucediendo en este momento es que muchos líderes del Ejecutivo terminan, como se los dije previamente, entregando dinero y entregando puestos a cualquiera de esos políticos o politiqueros corruptos. Un tema fundamental es empezar a hacer mucho más pública la repartición del presupuesto. El presupuesto lo pagamos todos con nuestros impuestos. Todos ponemos nuestro grano de arena de una u otra manera. Puede que no paguemos impuesto de renta, pero a través del impuesto, a través de los impuestos que se pagan con el IVA, que pagamos todos los colombianos, terminamos nosotros convirtiéndonos en verdaderos pagos de impuestos. Es un tema supremamente fundamental. Nosotros estamos diciendo que en este momento, cuando sea el momento de la definición, la transparencia en la obtención de los recursos y en la repartición de los recursos debe ser claro. Uno debería saber quién apadrina cada proyecto. Si un congresista, si un concejal, si un diputado están diciendo que se haga un puente, que se haga una casa o que se haga cualquier acueducto, nosotros deberíamos saber quiénes son esos congresistas y quiénes son los contratistas que lo están haciendo, con la idea de saber si existe un contubernio entre esos congresistas y esas personas que lo hacen. Este es un tema supremamente importante y quiero darle paso entonces a las preguntas para que comencemos la interacción de parte y parte con sus ideas y sus propuestas, de los cuales tomaremos nota y podamos hacer partidos políticos mucho más fuertes para generar una democracia mucho más fuerte. Primera pregunta David Alejandro Montoya. ¿Cuál es la implicación de que se derogue el acuerdo de paz? ¿Es posible con el plebiscito? Daniel, muchas gracias por la pregunta. No es tal vez la más importante, no es el objetivo de esta charla, pero sí quiero conversar y voy a aprovechar un minuto para hacer una respuesta a ese punto. En este momento, después del desconocimiento del resultado del 2 de octubre, después de que los voceros del no se sentaron de una manera abierta y transparente con el gobierno, después de que el gobierno termina imponiendo unos acuerdos, después de un mes sin mucha discusión, creo que el país se merece un gran acuerdo nacional. En este momento, con el fast track y con la implementación de muchas leyes que tiene que tener permiso de las FARC, y tiene que tener, que es lo más grave que le puede pasar a la democracia, las FARC tienen que aprobar cualquier ley que esté pasando a través del fast track. Creo que es un momento de reflexión y que los ciudadanos le exijamos al gobierno y al Congreso que hagan un pare y que miren con claridad lo que está sucediendo. Se está haciendo una justicia que está persiguiendo a la oposición, donde no hay fiscalía, donde no hay procuraduría, donde no hay acción de tutela, donde no hay código de procedimiento penal, donde no hay régimen disciplinario para los jueces, donde los jueces van a ser elegidos por unos grupos que se le ve claramente la ideología. Supremamente grave eso para la democracia. Es grave para la democracia que esos acuerdos estén 12 años en la Constitución
Nosotros hacemos un llamado para que exista un gran acuerdo nacional y que podamos eventualmente revisar uno a uno los puntos y de esa manera le digamos a los ciudadanos si estamos o no de acuerdo con esos puntos. La ciudadanía votó no el 2 de octubre, se desconoció ese resultado y creo que Colombia tiene que revisar uno a una todas estas leyes que se está viendo. No significa desconocerlas del todo, porque hay temas que podríamos eventualmente aceptar, o nos preocupa que el narcotráfico sea conexo al delito político, nos preocupa que se haga una justicia para perseguir a los ciudadanos fuera de la rama judicial, a los empresarios, a los militares, a los opositores. Nos preocupa que quede en el bloque de constitucionalidad 12 años cualquiera de estas normas y nosotros tenemos que defender la democracia, y el gobierno lo que hizo a través de ese contubernio con las FARC terminó simplemente violando la Constitución, violando la voluntad popular y generando una desinstitucionalización supremamente grande en Colombia. Siguiente pregunta. Pregunta Sebastián Valencia Espinosa. Senador, ¿qué opina de ampliar la carrera administrativa? Sebastián, muchas gracias por la pregunta. Creo que la carrera administrativa tiene un gran alcance, creo que debería ser fundamental en todo el proceso meritocrático como lo queremos presentar, pero le veo varias dificultades. Lo primero es un gran influjo de lo que se llama las provisionalidades. En Colombia, la gran mayoría de cargos públicos, para evitar llevarlos a concurso, terminan cerrándose a través de personas que se quedan en provisión y pasan años y años, y creo que hay que cerrarle el paso a esas provisionalidades por muchas razones, pero así se evita la politiquería, así se profesionaliza más la labor administrativa y de otra manera también se empieza a trabajar con mucha más profundidad en competencias mucho más claras que son necesarias para el cargo, y se respeta además a la persona que no está en provisionalidad, sino que se siente firme, se siente competente para el cargo. Creo que entonces la carrera administrativa hay que mirarla desde ese punto de vista, ponerle mucho más límites al proceso de provisionalidad que le hace mucho daño. Y adicionalmente tiene que haber mucha más claridad en los concursos. En los concursos puede haber mucha corrupción. E infortunadamente se sabe en muchos casos que constantemente ha existido corrupción de esos terceros que terminan siendo los contratistas del Estado y que hacen los concursos para los diferentes cargos del Estado. Creemos que en ese sentido tiene que haber una mayor profesionalización de los concursos. Creemos que tiene que existir la capacidad del Estado, especialmente a través de instituciones serias, universidades de alto reconocimiento, por ejemplo, públicas o privadas, pero en una gran fusión de muchos organismos, tener siempre una veeduría ciudadana mucho más clara y mucho más concreta en esos procesos de selección, pero creemos que es el otro pilar. Así que unos concursos sin corrupción y una profesionalización mucho más clara del servicio público seguramente hacen con el tiempo que podamos tener un mucho mejor servicio público en términos generales. Hay un punto que sí quisiera hablar al respecto, y es que los procesos de calificación o los procesos para poder sacar personas del servicio público también deberían ser flexibles, porque hay muchas personas que se pegan a la carrera administrativa, que no tienen los resultados que deberían ser, que no tienen la capacidad de servicio, puede que se ganen un concurso, pero con el tiempo van degenerando su servicio y le hacen mucho a la función pública, porque entonces están aferrados a esos cargos. También debería existir mucha mayor flexibilidad para que los funcionarios incompetentes, sin hablar de los corruptos, simplemente de los que no son buenos funcionarios públicos, pudieran salir rápidamente de la carrera administrativa. Siguiente pregunta. Pregunta Luis David Caro. Después de haber surgido el mayor escándalo de corrupción de la historia de América Latina, como lo es el caso de Odebrecht, ¿qué opina sobre que las empresas o personas jurídicas no puedan financiar absolutamente ninguna campaña política, sino que sean las personas naturales o del común, con ciertos topes permitidos, las que se encarguen de financiar las campañas políticas? Pues, en mi opinión, eso permitiría que cada partido o candidato independiente tengan que esforzarse para ganar una campaña, y además se acaba con el amiguismo entre el político y la empresa privada que destruye el sistema de competencia, algo esencial para el sistema capitalista. Hay un tema
supremamente importante dentro de la financiación de las campañas. A mí personalmente me gusta que los contratistas del Estado no puedan financiar campañas. Y debo decirlo, y eso es un tema muy polémico, pero creo que los contratistas, el que quiera ser contratista del Estado no debería financiar previamente campañas. A eso le puede hacer mucha trampa. Y ese es el otro problema, que mientras unos hacemos política, lo queremos hacer de frente, con nuestros propios recursos, pidiendo un préstamo al banco para financiar una campaña, otro lo que hacen es tener tulas llenas de dinero en efectivo y gastándose un montón de plata. Eso hace mucho daño, porque es una carrera que no es equitativa, por un lado. Un tema que es muy importante es que si se da únicamente financiación pública, que finalmente hoy se hace indirectamente, ahora explico por qué, pero si se da solo financiación pública, terminan posteriormente unos particulares con mucho dinero, repito, y con tulas, financiando unas campañas por debajo, y eso hace que la carrera sea muy inequitativa. Hoy se habla, y si ustedes ven investigaciones que se han hecho, que hay campañas al Congreso que cuestan 30 o 40 mil millones de pesos, que son los números que algunos le han dicho por debajo a algunos investigadores. Le dice el senador, a mí me costó 30 o 40 millones de pesos. En la campaña pasada, el tope electoral estaba en 700 millones de pesos, más o menos, estimado para cada senador. Esto hace que 50 o 60 veces se pasen esos topes, y se hace de esa manera. No se ponen los libros de contabilidad de las campañas, sino que se aprovechan con efectivo a repartir a diestra y siniestra. Hay muchas formas de hacerle trampa. Es un tema supremamente complejo. Yo creo que en Colombia, no solo para el tema de campañas, sino para muchos más temas, debería empezar a fortalecerse un punto que hemos venido insistiendo mucho desde el Congreso de la República, un proyecto de ley que presentamos hace ya algo más de un año, y es la mayor trazabilidad de todas las transacciones financieras. El efectivo que pulula en nuestras calles y que se estima más o menos que está casi en 90 billones de pesos, que son los que circulan en efectivo, casi el 10% del Producto Interno Bruto, es una forma directa para la corrupción, para la ilegalidad, es una forma directa para que la inseguridad esté latente en muchas regiones del país. Hay muchas personas que por robarles unos pesos en efectivo que fueron a un cajero terminan siendo atracadas o incluso perdiendo su vida, lo cual es supremamente grave. Entonces el efectivo debería ser disminuido a su máxima expresión y empezar a generar una mayor trazabilidad de todas las transacciones, un mayor fortalecimiento del sistema bancario, bajando los costos bancarios, las transacciones financieras, casi que el Estado en algún momento debería asumirlos, y de esa manera yo creo que empezamos a cerrar mucho la brecha de todas las trampas que se le hacen. La evasión de impuestos, la elusión de impuestos, el menor pago, por ejemplo, por bienes inmuebles, que termina haciéndose una parte por encima para que la vea el Estado y otra por debajo en efectivo, hacen que nosotros tengamos que tomar unos controles mucho más grandes. Así que la financiación estatal de las campañas, que creo que no es suficiente, debería ser, para que haya real capacidad de control de ese tipo de dineros mal habidos, dineros de la corrupción, dinero del narcotráfico, etcétera, que entran a las campañas políticas, deberían existir unos controles muy claros al uso del efectivo en Colombia, y creo que eso es un paso que tenemos que dar hacia adelante. Hoy muchos países han tomado esa iniciativa. En África, por ejemplo, ya existen países como Nigeria que ya dieron el paso hace muchos años, y aquí en Colombia ya hay municipios en los que se ha probado que todas las transacciones sean a través del sistema financiero. En Concepción, Antioquia, un municipio, ya se hizo un primer piloto y ha funcionado supremamente bien. Así que nosotros, aprovechando la tecnología, deberíamos empezar a cerrarle todas las puertas a la ilegalidad, y mucho más específicamente en materia de financiación estatal de las campañas. Siguiente pregunta. Pregunta Daniel Sanín. ¿Qué opina del transfugismo? Pues personalmente lo veo como una afrenta al buen servicio público. Los partidos políticos deben estar basados en ideas, en una identidad filosófica, no solamente en la conveniencia electoral del momento. Muchas personas aprovechan y tienen un caudal ya cautivo de votos, donde los tienen muy marcados y ya los tienen casi que comprados, y dicen, hombre, yo me puedo hacer elegir por cualquier partido, sin importar su identidad y su ideología política. Creo que el transfugismo le hace mucho daño a la democracia,
creo que deben existir principios y valores mucho más grandes que no simplemente el interés electoral del momento para recibir a personas de otros partidos, y creo que le hace mucho daño. Y una de las ideas que hemos venido proponiendo dentro del Partido Centro Democrático específicamente es que las personas tengan que ser miembros durante un largo tiempo importante, un tiempo que sea trascendente, donde se vea realmente la afinidad con el partido, y solamente las personas que hayan tenido ese recorrido puedan ser candidatos del partido. Creo que es una idea que hay que mirar hacia adelante. Eventualmente este es un partido, Centro Democrático es un partido nuevo, un partido que tiene toda la proyección, que apenas está moldando muchas de las figuras, pero nosotros sin duda tenemos que empezar a dar ejemplo, y creo que uno de esos grandes ejemplos es que los candidatos tengan que haber sido miembros del partido durante un lapso anterior y que tengan una trayectoria y una credibilidad dentro del partido, y no que sean simples oportunistas que llegan en su momento a ganarse un aval de cuenta de que no se lo aceptaron en una, o simplemente por conveniencia política, sin tener afinidad ideológica y que no representen los principios de un partido político. Siguiente. Pregunta David Alejandro Montoya: ¿cómo hacer que grandes contratistas dejen de perseguir candidatos? Muchas maneras, creo que hay varias. La primera es haciendo públicas todas las reuniones de candidatos y de elegidos. Tiene que haber conocimiento de la ciudadanía de quiénes están detrás de los candidatos, tienen que saber quiénes los están financiando. Y finalmente esos grandes contratistas terminan aprovechándose de personas que van a buscar intereses personales. Esa es la segunda parte. Los partidos tienen que garantizar que con unos procedimientos muy estrictos, con unos exámenes estrictos, empieza a generarse mucha transparencia en la elección de sus candidatos. Creo que en ese va en doble sentido. Repito, lo primero es transparencia en las reuniones y saber quién está detrás de cada candidato. Y lo segundo, fundamental, es escoger personas que tengan todo el mérito y toda la capacidad ética, toda la capacidad moral para llegar a cualquier cargo público. En esos dos sentidos debería trabajarse cualquier decisión. Esa es la mejor manera. Cuando hay buenas personas, ningún corrupto se le va a acercar, o al menos el corrupto va a tener el temor de que la persona lo va a denunciar, como debería hacerse. Y esa es la forma como podemos transparentar la política, así teniendo personas con carácter, personas con firmeza que no se van a dejar comprar, y eso es lo que los partidos políticos deberían fortalecer. Perfecto. Pregunta Juan Pablo Sánchez Garcés: ¿hasta dónde llega la responsabilidad que tienen los partidos políticos sobre la corrupción de sus integrantes? Es una pregunta muy importante, porque muchas veces las personas delinquen, las instituciones no lo hacen, pero yo creo que cada vez tiene que haber mucha mayor responsabilidad de los partidos en la elección de las personas que hacen parte de sus listas. Es muy difícil realmente saber controlar hasta el último detalle, hasta el mínimo detalle de cuáles van a ser los comportamientos de las personas dentro de lo público. Pero los partidos tienen herramientas, lo que pasa es que les da pereza. Tienen herramientas a través, por ejemplo, de la conversación con muchas entidades del Estado, los que conocen como la CIA, la Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, donde se puede saber cuál ha sido el pasado de una persona. Pero si no es así, también hay forma de encontrarlo en muchos grupos sociales. Uno recorre el país y le dicen: hombre, usted, este partido, porque aceptó a tal persona que tiene muy mala imagen dentro del municipio, o este alcalde que se robó la plata. Puede que no haya sido condenado, puede que ni siquiera tenga investigación, pero la ciudadanía desconfía de él, y creo que hay que ponerle mucha atención a la ciudadanía. Así que los partidos políticos pueden ir un paso más allá. Parte importante es que hayan sido miembros, que tengan una trayectoria dentro del partido, porque cuando llegan personas a última hora se van a colar o se van a intentar involucrar a muchas personas que no tienen ninguna competencia, al contrario son unos corruptos en potencia muy grandes, y los partidos no hacen nada al respecto. Entonces creo que hay una responsabilidad enorme de los partidos, no tanto como para llegar a perder la personería jurídica. Creo que esa es una sanción supremamente exagerada y debe ser tasada a cada uno, pero los partidos políticos sí deben demostrar lo que se conoce como la debida diligencia en términos empresariales, en saber quiénes son las personas que están ingresando a su partido y a quién le están dando el aval. Y las sanciones deberían estar al orden del día. Creo que el Consejo Nacional Electoral
una figura política debe desaparecer, debe tener mucho más, debe ser un tipo de organismo, de órgano mucho más técnico, no politizado, para que pueda tener mucha más capacidad de acción frente a esas malas prácticas, por un lado. Pero más que llegar a ese control final, que es lo que queremos evitar, los partidos deben tener una gran responsabilidad inicial, y repito, defender la trayectoria de las personas dentro del partido, hacer pruebas internas que puedan demostrar que las personas sí tienen esas competencias, y posteriormente ya, si en algún momento fallan esos controles, que se llegue el control estatal a través de organismos como el Consejo Nacional Electoral y otros, pues todas las instancias y los órganos del control del país. Ingrid Sogamoso, el CD, nuestro partido, desde mi punto de vista pudo haber obtenido más votos en las elecciones regionales. ¿Cómo fortalecerlo? Pues los partidos políticos tienen tres formas de fortalecerse, pero la primera tiene que ser la coherencia ideológica y la identidad ideológica. El trabajo que se hace con las comunidades, la gestión de los líderes del partido. Creo que esa debe ser la forma más clara de ganarse los votos, con transparencia, con cariño en las calles, convenciendo a uno de los ciudadanos. Creo que el trabajo político debe ser lo más importante. La campaña no solo puede estar faltando 3 meses para las elecciones, la campaña se hace permanentemente ganándose la confianza del corazón de los ciudadanos. Ahí debe ser lo primero, el trabajo político del partido. Lo segundo, el fortalecimiento de nuevos liderazgos. Los partidos políticos tienen que crecer por los liderazgos que forman, que los jóvenes sientan que pueden llegar a ser el día de mañana alcaldes de su municipio, concejales de su municipio, gobernadores, presidentes, congresistas. Eso debe ser parte fundamental de un partido, la formación de personas capacitadas para llegar a dirigir las instancias en general de la democracia. Esa debe ser la segunda forma, repito, liderazgos nuevos. Los partidos políticos tienen que ser unos captadores constantes, unos reclutadores de talento humano, que es algo que no se hace porque muchas veces los ciudadanos simplemente les da miedo ingresar a lo público. Los partidos tienen que ser proactivos para buscar esos liderazgos. Y tercero, eventualmente buscar personas de algunos otros partidos que tengan las competencias y las capacidades y la claridad para poder ingresar, la misma identidad ideológica y sobre todo transparencia. Creo que eso es supremamente importante. Así que fortaleciendo la ideología con trabajo y con cariño en las calles, formando nuevos liderazgos y eventualmente recogiendo personas de otros partidos. Tal vez en ese orden de prioridades debería ser la forma como los partidos políticos, para generando credibilidad, pueden crecer en votos y pueden ganar y llegar cada vez más al poder. El partido lo ha hecho, ha con su bancada del Congreso generado una visión muy diferente de cómo puede hacerse la política. Eso es generar confianza y generar credibilidad, pero también falta el otro toque, que a nivel local existe ese mismo compromiso, ese mismo liderazgo, y el partido está encargado y está llamado a buscar, a reclutar ese nuevo liderazgo. Jaime Cadavid, ¿cree usted que los periodos de gobierno se deben alargar o acortar? Es una pregunta difícil, porque un mal gobierno, un día es malo, y un buen gobierno, 100 años va a ser muy poquito. Un tema muy complejo. Yo creo en la renovación, y creo que los términos de 4 años son suficientes para cualquier tipo de elección o por cualquier tipo de cargo de curul. Creo que es un término bueno. De pronto uno podría ampliarlo 1 o 2 años a lo sumo, pero creo que 4 años es un término bueno en específico. El tema importante es más bien cuál es la responsabilidad política de los partidos hacia adelante. Hay muchas personas que quieren participar. Alargar los periodos significa que cada vez menos personas tendrían acceso a participar. Serán elecciones mucho más largas, mucho más espaciadas, y muchas personas con liderazgo, con capacidad de participar en las elecciones no podrían hacerlo, tendrían que esperar mucho tiempo. Creo realmente que los periodos de 4 años son positivos. Creo que más que alargarlos, deberíamos es buscar renovación constante, que los partidos políticos abran las puertas a nuevos liderazgos, especialmente de jóvenes que quieren participar en lo público, que por muchas razones no han tenido la oportunidad de hacerlo. Y finalmente lo que estamos buscando es que a través de la libertad y el mérito dentro de los partidos se pueda lograr que los partidos se renueven, y ahí no habría problema en los términos. Buenos o malos liderazgos no dependen de mucho o de poco tiempo. Necesitamos buenas personas, no importa el tiempo que estén
que sean elegidas. Mejía Juan, senador, después del escándalo de la multinacional Odebrecht, ¿cómo nos podemos cerciorar de la financiación de las campañas? Pues hay la forma más clara es lo que aparece en lo que le dicen los partidos al Consejo Nacional Electoral, y sabemos que no es la forma más expedita ni la forma como vamos a encontrar la corrupción. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Por eso estaba hablando previamente de que la financiación de las campañas y muchas otras actividades deberían tener un control mucho más grande a través de la trazabilidad de las transacciones financieras, que los recursos en efectivo, que los recursos en el extranjero no estén entrando a las campañas. Y la única forma que lo podemos hacer es minimizando el flujo de efectivo en la economía, y de esa manera podremos tener mucho más control sobre las actividades. El resto creo que es crear normas y volver a lo mismo, hacer normas donde se sancione más drásticamente. Eso finalmente los corruptos no les termina importando, los partidos que quieren hacer trampa no les termina importando, y se terminan gastando miles de millones de pesos en una campaña donde realmente su tope puede que no sea superior a 1.000 millones de pesos. Repito, ya vimos en la campaña Congreso cómo se pasaron 50 o 60 veces los topes electorales, y lo único que se puede hacer ahí es un control adicional, además de un control social, un control a las transacciones financieras, que es algo en lo que los países a través de la tecnología deberían avanzar todos los días. Luis David Caro, después de saber que varios políticos falsifican sus currículums, cualificación profesional o académica, ¿estaría de acuerdo con apartar de cualquier cargo público o de partido a todo representante que haya falsificado o engañado en relación a su currículum? Luis David, muchas gracias por tu pregunta. Sin duda, eso es un delito, entre otras cosas, que eso es falsedad en documento público. Cuando uno le presenta al Estado una certificación de algo que no es, pues simplemente está engañándolo, y repito, eso es un delito que tiene que ser castigado con toda la severidad. Y adicionalmente yo no solo lo llevaría a la hoja de vida, llevaría a todas las actividades que ha tenido la persona. El tema de inhabilidades e incompatibilidades debería ser muy estricto. Hay muchas personas, y le hemos visto cómo han empezado a salir sanciones a los partidos políticos, porque personas inhabilitadas para ejercer los cargos terminan siendo avaladas por los partidos, pudiendo los partidos fácilmente darse cuenta a través de una página de internet si esas personas tienen o no algún tipo de inhabilidad o incompatibilidad. Así que desde ese punto de vista creo que los partidos tienen que ser muy rigurosos, expulsarlos de los partidos políticos, y básicamente la sociedad a través de una sanción por un lado social, pero sanciones penales, debería ser mucho más exigente para que las personas evitaran esas trampas y esos engaños a los electores. Carlos Javier Montes pregunta, ¿cuál es su opinión acerca del desarrollo de proyectos mineros a gran escala en Colombia? Se aleja un poco de lo que hemos venido hablando en este momento, que entre otras yo quiero agradecer a todas las personas que en este momento nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo de Facebook Live, y como lo dije, no queremos hacerla muy larga, pero aquí seguimos, vamos a responder todas las preguntas que podamos. Desde el tema minero es una respuesta muy corta. Existen los recursos naturales no renovables, están ahí, están en nuestros suelos. Creo que deberían existir zonas donde no fuera posible tocar por minería. Es un tema que debería ser muy claro. Debería existir zonas que estén simplemente dedicadas a actividades diferentes a la minería, no tocar todo el territorio nacional. Deberían especificarse zonas para la minería donde se cumplan con todos los parámetros que queremos de la buena minería. Una capacidad de un control ambiental claro, un control fiscal claro, un control en la seguridad tanto física como la seguridad social de sus trabajadores, que no sea una forma de evadir impuestos o de evadir pagos a los trabajadores a través de pagarles unos pocos centavos a través del día a día. Creo que son temas que hay que tener mucho control de parte del Estado. Y repito, dedicar zonas específicas para la minería, creo que es algo que existe ahí, y si no la hacen las personas legalmente, la harán otros ilegales, que sí son los que terminan sin pagar regalías
no acaban con el medio ambiente, terminan sin pagarle a sus trabajadores de una forma legal. Así que creo que la minería es de alguna manera una forma de subsistencia de muchas comunidades que hay que apoyar, pero hay que regularizar. Y repito, hay que dejar unas zonas del país en las que no hay tradición minera y que deberían ser excluidas de este proceso. Carlos Sánchez, ¿cree que el gran abanico de partidos políticos ayuda a que hayan muchos avales y pocas ideas? ¿Cree que esto sea un problema y que deberían haber menos partidos pero con ideales bien marcados? Carlos, muchas gracias por la pregunta. El número de partidos políticos, uno ve las diferentes democracias y funcionan de una manera muy diferente. Yo creo en pocos y buenos partidos políticos. Yo creo que cuando pululan muchos partidos de garaje de una manera muy diferente, esto es muy grande para la ciudadanía, para terminar convirtiendo eso en una máquina de no solo repartir avales sin identidad ideológica, sino un negocio para muchos de esos dueños, entre comillas, porque termina volviéndose dueños algunos de los partidos políticos para repartir avales a consejos, alcaldías, y le genera una dificultad muy grande a la ciudadanía para entender qué es bueno y qué es malo en lo público. Termina la política convirtiéndose en un negocio y no, repito, en un papel de fondo en los partidos políticos dentro del desarrollo de una democracia. Creo que pocos, sin ser tampoco llegar a un bipartidismo como en muchas de las democracias, pero en un sistema donde pululen los partidos, haya 50 o 100 partidos que en su momento hubo en Colombia después de la Constitución del 91, donde era muy fácil obtener un aval, hace que los ciudadanos pierdan confianza en la democracia y se dé para populismo. Los partidos políticos, al poder ser controlados, al poder ser mirados con detalle, pueden ser castigados posteriormente con votos y no habrá personas que estén pasando de uno a otro. Creo que de esa manera tener entre 5 y 15 partidos políticos, un rango que es relativamente amplio, pero que da para que existan diferentes variedades de ideologías, creo que podríamos empezar a pensar en una democracia mucho más fuerte, sin que se vuelva un bipartidismo que puede ser dañino en algún momento, pero tampoco que pululen los partidos haciéndole mucho daño a la credibilidad, a la confianza de la ciudadanía. Pregunta el concejal Jorge Hernán Loaiza. ¿Estamos muy lejos de que el gobierno financie las campañas políticas? Concejal Jorge, muchas gracias por la pregunta. Hoy lo hace el gobierno, de hecho, a través de la reposición de votos. Si una persona puede pedir anticipo, inclusive al gobierno para sus campañas, es decir, existe hoy una financiación estatal indirecta a las campañas políticas. Si se llegara a que fuera al 100%, creo que eso tiene varios riesgos y los voy a decir. Por dos temas fundamentales. El primero es que podría haber muchas personas que se aprovechen de ese dinero para enriquecerse ellas y ponérselas en su bolsillo. El dinero de los recursos públicos, montan un partido político, no se gastan la plata, sino que se las embolsillan ellos o terminan contratando las cosas de la campaña con su familia. Infortunadamente podría hacerse que muchas personas sin escrúpulos aprovechen la financiación estatal para terminarse enriqueciendo sus bolsillos, lo cual es muy riesgoso. Y lo otro es que eso no obsta para que algunos inescrupulosos también terminen teniendo una gran cantidad de efectivo de recursos privados, gastándose la plata en las campañas. Así que desde mi punto de vista, pues la financiación estatal existe de una manera indirecta a través de la reposición de votos, a través de los anticipos, pero definitivamente lo que tenemos que buscar es tener más control social sobre las campañas y más control sobre las transacciones financieras. Hacia allá debería ir por encima de la financiación pública, que repito, eso no va a obstaculizar que el día de mañana algunos aprovechen los recursos privados para terminar repartiéndolos, comprando votos el día de elecciones o repartiendo en sancochos, en orquestas, en los días de campaña, ellos terminen gastándose un montón de plata que después no le terminan diciendo al Estado. Repito, control social y control de las transacciones financieras deberían ser el principal proveedor para la lucha contra esas malas prácticas. Repito, no solo en la financiación de campañas, sino en muchas otras actividades ilegales que existen en Colombia, infortunadamente. Emanuel Durango, ¿qué piensa de las listas cerradas y las listas abiertas? ¿Cuál parece la más conveniente para el partido?
Emanuel, muchas gracias por la pregunta. Yo soy partidario de las listas cerradas. A mí me gusta que los ciudadanos sepan a qué atenerse cuando van a votar, sepan cuál va a ser el orden estricto de las personas que van a estar. Cuando hay lista abierta, un ciudadano puede votar de buena fe por alguien de la lista de un partido político, pero esa persona termine siendo avasallado por las maquinarias politiqueras y corruptas y no termine ni siquiera siendo elegido, y mientras tanto ese voto de buena fe de la persona termina convirtiéndose en un voto que le ayuda a obtener más curules al partido político, que puede terminar, repito, siendo una máquina de corrupción y de clientelismo. Entonces con las listas cerradas existe la claridad de conocer quiénes van a ser parte de la lista. De otro lado, las listas cerradas permiten que los ciudadanos, o más bien los candidatos, tengan una financiación mucho más austera. Es mucho más fácil financiar una lista cerrada, mucho más estratégicamente definida, cuando las personas no están compitiendo entre ellas para ganar unos votos, sino que están buscando el voto ciudadano, y eso hace que se abaraten los costos de campaña política. Es un mensaje unificado, no es una gran cantidad de nombres y cada uno haga su propia publicidad, es una publicidad unificada para un partido, y eso ayuda a abaratar los costos, lo que también traduce en que la financiación de las campañas políticas, que es uno de los grandes problemas que hay, no termine en manos de unos contratistas que ponen mucha plata, sino que los partidos políticos le pueden poner controles inmediatos a ese tipo de accionar. Entonces soy partidario de las listas cerradas en este momento, en ese sentido. Creo que las listas abiertas, repito, corren el riesgo de convertirse en unas máquinas clientelistas donde unas personas por una gran cantidad de plata, el que más plata termina poniendo es el que se termina quedando con los votos de su partido, y creo que le hace mucho daño a la democracia. Y por eso hemos visto como algunos partidos que ustedes pueden reconocer fácilmente no tienen ni un solo candidato de opinión, son solo máquinas de clientelismo, donde tienen unos senadores, unos representantes a la Cámara, que ninguno representa un sector de opinión. ¿Alicia? Elkin Rubén Ríos pregunta: pero las listas cerradas, ¿cómo van a generar rotación de liderazgos? ¿Siempre serán los mismos o en cuerpo ajeno para los mismos? ¿Cómo hacer para que el liderazgo sea rotativo? Elkin Rubén, muy interesante la pregunta, muchas gracias. Es muy sencillo, hay que ponerle límites al número de veces que las personas se puedan presentar a cada una de las listas, que una persona no pueda ser candidato eterno, que máximo 2 veces una persona pueda ser candidata a un cuerpo colegiado, para ser específico, y adicionalmente prohibir el nepotismo en todas sus formas, que no tengamos miembros de direcciones con hijos en cualquiera de las listas. Eso hace que las personas no tengan ese interés, que las que estén en las direcciones del partido no tengan el interés de nombrar familiares en ninguno de los cargos, ni ningún interesado. Creo que en esos 2 puntos de vista, prohibiendo el nepotismo y poniéndole límites a cada una de las veces que las personas se presenten por un partido a determinado cargo, creo que podemos empezar a controlar ese tipo de malas acciones, de la falta de renovación del liderazgo. De la forma como lo renovamos es generando espacios y además obligándolos. Ese es otro punto, poniendo por lo menos en la lista un porcentaje de personas que sean nuevas siempre. Creo que ese es un tema supremamente importante. Los partidos políticos deberían garantizar que un porcentaje mínimo de su lista deben ser personas que nunca hayan participado previamente en ninguna elección pública. Ricardo Rodríguez Ramos: ¿la descentralización terminó generando más corrupción en Colombia? Ricardo, una pregunta muy interesante. La descentralización busca fomentar el desarrollo desde las diversas regiones en Colombia, y si ha habido algo que se ha buscado siempre es que ha habido regiones muy pobres donde ha habido mucha inequidad, y supuestamente ha sido el caldo de cultivo para muchas acciones ilegales y para que muchos grupos al margen de la ley se aprovechen de esa debilidad de la presencia del Estado, de la poca presencia del Estado en esas zonas. Tiene que existir un buen complemento entre centralización de algunos puntos del Estado y descentralización de otros. Para poner un ejemplo, creo que temas como la justicia o las fuerzas militares tienen toda la posibilidad de ser centralizadas. Es difícil tener claridad en que exista una justicia, para poner un ejemplo, departamental. ¿Existe alguna manera de que exista un poder centralizado en la justicia que permita con más claridad
profundizar la jurisprudencia, profundizar muchas acciones de la justicia. Pero existen otros que tienen que ser mucho más descentralizados. Entonces muchos recursos del Estado deberían ir directamente a las regiones, no solo a través de las transferencias. Yo creo que en el futuro tenemos que empezar a pensar en que el IVA, por ejemplo, se comparta, sea una parte para el nivel nacional y otra parte para las regiones, que las gobernaciones sean mucho más fuertes, porque conocen mucho más las dificultades de sus regiones y de esa manera podamos tener más capacidad de intervención del Estado en muchas zonas que no lo hace. ¿Cómo se controla? Esta es la pregunta más compleja, para que evitar esa corrupción. Yo creo que la corrupción no puede decirse que porque los dineros son centralizados son mejor manejados. Pues hemos visto que los grandes actos de corrupción en Colombia salen en el gobierno, aparecen muchas veces en el gobierno nacional con miles y miles y miles de millones de pesos. Creo que lo que debe existir es competencia y calidad en los servidores públicos por un lado, control social y órganos de control fuertes en lo local y en lo regional, que creo que ha faltado mucho. Las contralorías, por ejemplo, tienen que ser mucho más fuertes en lo local y en lo regional, no tienen todas las competencias ni toda la capacidad técnica, hacia allá deberían dirigirse muchos de los recursos de estas entidades, y desde ese punto de vista creo que podemos llegar a un equilibrio. Entonces centralizar se puede mantener centralizadas algunas funciones, descentralizar muchas funciones del Estado, descentralizar recursos y sobre todo en materia de competencias y de lucha contra la corrupción, pues lo que hemos dicho antes, un mayor control de las transacciones financieras, mucho más control social y más competencias, mucho más capacidad y fortalecimiento técnico de las contralorías regionales, departamentales, etcétera, que creo que pueden ayudar a un control mucho más efectivo, alejado de la politiquería. Emanuel Durango, ¿de qué manera se podría considerar la idea de exigir requisitos académicos mínimos para aspirar a algún cargo público sin tener en cuenta las razones de las que el gobierno se sirve para no permitir esto? Cubrimiento de la educación e índices de profesionales en Colombia. Manuel, también muy interesante esa pregunta. Yo creo que en términos legales yo consideraría que no se debería reglamentar esto. Es decir, las competencias, especialmente para acceder a puestos de elección popular, por ejemplo, consejos, no deberían ponerse requisitos. Yo creo que los partidos sí los podrían poner para diferenciarse. Esa es una gran diferencia. No hacerlo a través de la ley, sino que la propia regulación de los partidos lo hiciera. Creo que es una forma de empezar a exigir mayor credibilidad entre los partidos políticos. No podemos violar el principio democrático, donde las personas tienen derecho a elegir y ser elegidos. Y poner algunas talanqueras para la elección popular, creo que le puede hacer mucho daño si se hace desde el punto de vista legal, pero creo que los partidos sí pueden dar ese valor agregado y exigirle ciertos requisitos mínimos a las personas, dependiendo evidentemente del cargo. No es lo mismo ser congresista de la República que ser concejal de un municipio, y no hay la misma cantidad de profesionales o de personas con tanto nivel de preparación en algunos municipios de Colombia, entonces sería injusto con ellos. Pero sí se deberían poner por unos requisitos mínimos académicos, desde mi punto de vista, dentro de los partidos políticos para acceder a cargos de elección popular. Diferentes en la rama ejecutiva, donde creo que estoy completamente de acuerdo en que debe ser muy exigente el Estado en los requisitos para llenar cuando las personas quieren acceder a un cargo donde van a ser nombrados, para decirlo de alguna manera, y debe ser a todo nivel, no solo los de primer rango. Creo que las personas deben tener la suficiente preparación para llegar a ser ministros, secretarios de despacho, tener algunos puestos de directores. Deben existir unos requisitos muy exigentes, muy claros, muy asociados a cada uno de los cargos. Creo que ahí hay mucho que profundizar porque infortunadamente se le ha hecho mucha trampa histórica a ese tipo de acciones, pero en ese sentido sí creo que debería existir mucho en los niveles de servicio, en los niveles ejecutivos, específicamente en el nivel judicial. Específicamente creo que ahí, en esas dos ramas, debe existir una regulación muy clara de cuáles deben ser los requisitos académicos mínimos. No tanto, repito, en las elecciones populares no es fácil conseguirlos a todas las personas con todas las competencias en todos los municipios, pero los partidos sí deberían empezar, primero, a exigir una mayor formación y segundo, empezar a formar esas personas.
porque no se trata solamente de que los partidos se queden de brazos cruzados si una persona no ha estudiado, no se ha preparado. Muy bueno que los partidos políticos puedan financiar estudios, puedan fortalecer formación profesional, una formación mucho más avanzada de muchos de sus militantes, en un país que por fortuna sigue aumentando sus niveles de educación, y hoy el que no quiere estudiar de alguna manera es porque no tiene ese entusiasmo. Creo que los partidos políticos deben fortalecer y entusiasmar a muchos de sus miembros para que se preparen cada vez más y puedan acceder a posiciones de poder. Última pregunta de la noche. César Hernández Aldana pregunta: senador, ¿qué reflexiones le quedaron de la convención del Centro Democrático? César, muchas gracias por la pregunta. Creo que aquí se está mostrando primero un partido que quiere unirse, que quiere irse a una gran coalición, un partido que tiene unas personas del mejor perfil profesional para llegar a ser presidente de Colombia. Creo que tenemos precandidatos de lujo que ningún otro partido tiene, y creo que el partido abre las puertas a una lucha contra un contubernio que ha habido entre corruptos, narcotraficantes de las FARC y un gobierno que ha sido mediocre y que le ha dado finalmente la espalda a los colombianos. Centro Democrático quiere liderar una alternativa a través de una gran coalición, y creo que ese es el gran mensaje que se da a los colombianos. Vamos a ganar con una gran coalición, y sobre todo tenemos las personas mejor preparadas para llegar al más alto cargo de Colombia, que es el presidente de la República. 4 candidatos de lujo en este momento, y la opción de abrirse a muchos más nombres, pero nombres como el de Iván Duque, el de Rafael Nieto, el de María Rosario Guerra y el de Carlos Holmes son un lujo para cualquier partido. Nos sentimos muy orgullosos de esos precandidatos y estamos seguros de que cada vez que los colombianos conozcan sus ideas, conozcan sus propuestas, conozcan sus capacidades intelectuales y sus capacidades personales, se van a enamorar de este proyecto político con miras a las elecciones del 2018. Y no solo para las elecciones presidenciales, donde, repito, pueden existir más nombres. También yo creo que en las elecciones del Congreso vamos a tener nuevamente una lista de lujo como la que tuvimos hace 4 años, donde el Centro Democrático presentó por primera vez una lista cerrada al Senado de la República, listas cerradas a la gran mayoría de cámaras de representantes, y demostramos que la identidad ideológica y el trabajo serio y estudioso de una bancada pueden hacer que un partido político sin un solo puesto pueda tener las posiciones de poder más importantes. Repito, un orgullo muy grande poder tener un partido político como el Centro Democrático, que está hoy representando los intereses de los colombianos, pero definitivamente también tenemos que hacerle un llamado de atención a que el partido abra esas mismas puertas en todos los niveles, regionales y locales. Quiero aprovechar esta oportunidad ya para ir cerrando, para agradecer a todos los que me han acompañado durante este primer Facebook Live. Es un ejercicio que quería hacer desde hace mucho tiempo, lo vamos a seguir haciendo para que inviten a todos sus amigos, para que compartan el video que queda en las redes sociales, en la página oficial de Alfredo Ramos Maya. Lo pueden compartir y contarles a las personas la experiencia que fue este Facebook Live. Y adicionalmente agradecerle a todas las personas que aquí de mi equipo de trabajo me han colaborado esta noche, porque finalmente esta transmisión sin este equipo de trabajo no hubiera sido posible. A ustedes muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. Esperamos vernos en muchas más ocasiones en otros Facebook Live.